Uno de los temas que invariablemente aparecen en la pintura de paisaje con acuarela es la representación de la vegetación. Acompáñame porque en este vídeo te voy a dar algunos criterios, algunos consejos prácticos muy útiles para mejorar tu representación de la vegetación en tus acuarelas. Uno de los errores más frecuentes que veo cometer a los alumnos que están aprendiendo acuarela cuando tratan de pintar vegetación es que intentan un poco construir la vegetación a partir de el sumatorio de una serie de ramas, de una serie de juncos, etcétera, etcétera, que son los que conformarían, digamos, el bloque de la vegetación, ¿verdad? Entonces es muy típico ver que los alumnos comienzan a dar pinceladas en seco en una determinada zona del tipo intentando construir la vegetación a partir del sumatorio de distintas líneas, a veces también muy estáticas, muy verticales, ¿verdad? ¿No? Y con esto todas muy iguales, y con esto tratar de construir un poquito lo que sería la representación de un motivo vegetal, ¿no? De hierbas, cuando pintamos un paisaje rural, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de trabajo así muy en seco, ¿no? Bien, yo creo que un consejo bueno que puedo daros es que cuando tratéis de pintar vegetación, lo primero que tenemos que hacer es no partir de la línea y no trabajar en seco en primera instancia, sino partir más bien de la mancha. Entonces yo lo que sugiero es que primero hagáis una mancha de luz, ¿no? Una mancha primero clara, que nos va a dar un poco la capa de luz de esa vegetación. ¿De acuerdo? Y una vez que tengamos construida un poco esa primera capa de luz de la vegetación, aprovechemos, y esto es una mancha, no hay ninguna línea todavía por aquí, aprovechemos un poco la humedad para ir introduciendo dentro de esa mancha lo que podrían ser elementos gráficos de hierbas y demás, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es dar un poco de volumen a esa mancha. Normalmente la vegetación por debajo tiene más partes oscuras, ¿no? Y vamos construyendo un poco lo que serían esas partes oscuras de la vegetación. Y ahora sí que podemos empezar a meter algunas líneas, pero trabajando en húmedo y nunca de manera estática, vertical, sino con un cierto movimiento, ¿no? Que veamos que la vegetación pues tiene cierto movimiento y cierta también variedad, ¿no? ¿Verdad? Todavía no estamos construyendo a partir de línea, ¿no? Es más la mancha la que va dictando un poco el asunto. Somos nosotros con nuestro trabajo en húmedo los que vamos tratando de introducir ese volumen y de introducir esa mancha que en última instancia nos va a dar un poco la sensación de vegetación, ¿veis? Si yo meto pinceladas más densas dentro de esa mancha en húmedo, vamos a conseguir ahí dar un poco esa sensación de variedad en la vegetación, que de alguna forma va a ser más sugerente y más fiel un poco a cómo se comporta la vegetación en estos paisajes, ¿no? ¿Verdad? Luego además tenemos que tener en cuenta que dentro de esta mancha yo sí puedo ya empezar a trabajar con algunas líneas, ¿no? Un poco más definidas. Interesante que algunas líneas se crucen con otras, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que voy a aprovechar también, o voy a poder aprovechar también para poder sacar algunas luces dentro de estas zonas más de mayor sombra. Y esas luces las puedo abrir de distintas formas, ¿no?
Una de las formas que puedo utilizar es utilizar la espátula. Tengo que intentar comprobar que el papel no está muy brillante, no está seco, pero tampoco está demasiado mojado, y que tiene suficiente densidad para poder abrir algunas luces de vegetación que pudieran un poco, ¿de acuerdo?, abrir luz dentro de la sombra, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Otra manera posible de poder hacer esto es, bueno, podemos utilizar también la uña, ¿no? Y sacar así alguna, igual es un poco menos agresivo, ¿no?, el utilizar la uña para poder hacerlo, pero simplemente con unas pocas indicaciones de algunas hierbas en húmedo y algunas líneas abriendo luces y demás, pues vamos un poco consiguiendo dar esa sensación. Veis que aquí no se han dibujado tantas líneas como hemos dibujado aquí, sino que son pocas líneas, muchas de ellas en húmedo, con lo cual se pierden, se abren y demás, y algunas de ellas, digamos, con toques más abriendo luces dentro de eso. Una vez que esta mancha haya secado, también podemos añadir, digamos, otros toques más en seco, ¿no? Vamos a esperar un poquito que esa mancha seque y en cuanto seque podemos añadir algún detalle más en seco, y así garantizaremos un poco la variedad de bordes en el tratamiento de la acuarela. Bien, esto ya ha secado y ahora sí que podemos, una vez seco, trabajar para introducir algún otro elemento que pueda ser un poco más protagonista, que sea trabajado más en seco, ¿de acuerdo? Y que me permita sacar pues alguna línea, como os digo, un poco más protagonista en esta escena, ¿no? Con algún tipo de marca que me deje ya bordes más nítidos, ¿verdad? Y que me permita un poco pues compatibilizar estos dos tipos de mancha, ¿de acuerdo? Bueno, un instrumento que nos puede ayudar muchísimo también a hacer este tipo de marcas son estos pinceles de abanico, ¿no? Con estos pinceles de abanico podemos conseguir que sobre una mancha más suave, ¿de acuerdo? Y siempre trabajando un poquito en húmedo sobre este tipo de mancha, pues podamos, trabajando con más densidad de pigmento, introducir, digamos, algún tipo de mancha así como de vegetación, ¿verdad? Siempre trabajando un poco desde nosotros hacia arriba, e ir dándole este tipo de cualidad, ¿no? Siempre también tendremos que introducir en la parte inferior más sombra para dar volumen a la mancha general de la vegetación, ¿no? Siempre en las partes bajas de la vegetación hay más oscuridad para tratar de garantizar un poquito el volumen. Como el pincel este me deja marcas bastante un poco aleatorias, ¿no? Pues eso también puede dar una sensación bastante interesante a la hora de plantear, digamos, vegetación, ¿no? Como veis. Por supuesto, también en esta zona podemos levantar pintura, ¿no? Con la espátula, con la uña, ¿de acuerdo? Y esto va a hacer también que tengamos un poquito de variedad en ese tratamiento. Cuando esta mancha seque os voy a mostrar también un procedimiento para poder levantar la pintura con un pincel. Si queremos levantar pintura ahora que esto está ya seco, para sacar alguna luz, tenemos dos procedimientos que podemos utilizar. El primer procedimiento es con una paletina que tenga un pelo más o menos duro, la humedecemos, la escurrimos bien, ¿de acuerdo? Vamos a escurrirla bien y simplemente acariciando un poquito el papel en alguna zona, en las zonas más oscuras, podéis ver que podemos levantar también pintura, ¿de acuerdo? Esto es una forma de poder hacerlo muy interesante, más suave tal vez que lo que podemos conseguir con la espátula. Y otro procedimiento es utilizando un pincel finito, simplemente con agua limpia,
Por ejemplo, voy a levantar aquí en esta parte derecha. Marcamos una línea y con una servilleta de papel frotamos enérgicamente. Y como veis, abrimos también ahí una luz que puede ser muy interesante. ¿Veis? Bien, yo os recomiendo siempre que pongamos en las zonas de luz toques oscuros y en las zonas oscuras saquemos luces, porque así lo que estamos haciendo siempre es generando contrastes permanentemente que nos van a ayudar a que haya vibración en la escena y que todo funcione perfectamente. Y finalmente quería enseñaros también cómo podemos utilizar el pincel de abanico para trabajar vegetación, no solamente vegetación baja de suelo, digamos, sino también trabajar los árboles. Me gusta muchísimo porque tiene un tipo de marca, digamos, muy aleatoria por el tipo de pincel, ¿no? Al estar todas las cerdas del pincel separadas, ser cerdas duras y demás, cada uno de esos pelos va a tocar de manera distinta y va a generar manchas muy espontáneas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño fondo con un cielo y unos campos, ¿vale? Y ahora vemos un poco lo que os quiero decir, ¿no? Metemos ese cielo y aquí unos campos aquí al final, ¿vale? Con un fondo. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir con el pincel de abanico, vamos a introducir aquí vegetación. Una vez más, en lugar de empezar por los troncos y las líneas en general, vamos a empezar por la mancha, ¿de acuerdo? La mancha en húmedo. Como esto está mojado, necesito tener mayor densidad de pigmento para que la mancha se quede fijada, ¿verdad? Podéis ver uno de los recientes vídeos que hice sobre control de la humedad, que os explica un poquito todo esto. Entonces, ahora nosotros si tomamos material aquí con bastante pigmento y aprovechamos esa humedad con este pincel, pues fijaros que este pincel me va a dejar un tipo de marca que son unas marcas muy aleatorias, ¿no? Fijaros cómo va dejando marcas muy aleatorias que me van a dar un tipo de pincelada muy especial que no consigo con otro tipo de pinceles, ¿no? Y ahora sí que podemos ya utilizar un pincel más fino para ir metiendo pues algunas líneas un poco más que conecten esas manchas que previamente habíamos hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos un poco ir conectando esas manchas con un pincel más fino. Y vamos sacando un poquito esa vegetación, pero con unas manchas muy sugerentes y un poco distintas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, os animo a que probéis este tipo de pinceles porque son muy interesantes para variar un poquito los resultados de vuestros árboles, de vuestra vegetación, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis dar un like y suscribiros a este canal para que podamos seguir creando contenido de acuarela. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.